Hola a todos. Proverbios capítulo 17 continúa con todo este proceso de proverbios sobre la vida y la conducta. Así que acompáñenme en la lectura. Les habla Rocío Figueroa. Descubramos juntos todos esos tesoros de sabiduría que encontramos en las escrituras y hagámoslos parte de nuestra vida. Y si es de su agrado, si este estudio lo encuentra usted de bendición, por favor compártalo con otras personas. Dice así la escritura: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Sí, la paz es un elemento fundamental en nuestras vidas. Cuando una persona tiene paz, tiene como acalladas todas aquellas voces en su cabeza y puede pensar mejor, puede visionar mejor, puede planificar, puede hacer grandes cosas y desarrollar grandes cosas. No hay nada peor que tener ocupada la mente con constante disputa, problemas y rencillas. Eso no nos hace efectivos a nosotros para poder salir adelante, para poder hacer las cosas que necesitamos hacer. Así que profiramos a buscar la paz en todo momento. Vamos a inclinarlos a la paz, vamos a decidirnos por la paz, vamos a en toda situación tratar de mediar de tal manera en que reine la paz en nuestros hogares. Dice el verso 2: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Entonces, cuando un hijo no tiene el nivel de honra, a ver, el hijo tiene una posición. La posición del hijo es preeminente dentro de su casa. Y estamos hablando del Padre Eterno. Entonces, está el Padre Eterno y Él tiene siervos y tiene hijos, y hay hijos que son siervos de Él. Pero incluso alguien que sea siervo, que Dios lo use y no haya podido dar ese paso de la revelación de ser el Hijo de Dios, que está supuesto el Hijo de Dios a tener honra, no solamente a tener honra, sino a tener todas las bendiciones, todas las oportunidades de vivir de una manera diferente por cuanto es hijo, tiene herencia, tiene parte escogida. Pero aquí dice, el siervo prudente, una persona que sea prudente, se enseñoreará del hijo que deshonra. Entonces termina siendo de un nivel más importante un siervo que es prudente que un hijo que es de deshonra. Pero aún más, y con los hermanos compartirá la herencia. Es decir, con los hermanos del siervo va a compartir la herencia, va a tener parte, va a tener herencia. Así que yo creo que nosotros tenemos que tomar identidad. Vivir la identidad de reino, vivir la identidad de hijo, vivir la identidad de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Nosotros somos llamados a ser una nación santa, un real sacerdocio, que anunciamos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz. Eso es lo que la palabra nos dice. Pero muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad y empezamos a hacer cosas que no son parte de nuestra identidad. Y nos convertimos a veces en esclavos siendo hijos. Y el Señor allá a libertad nos ha llamado. Nosotros no tenemos por qué estar esclavos de malos pensamientos, no tenemos por qué estar esclavos de vicios, no tenemos por qué estar esclavos de actitudes o comportamientos que van completamente en contra de nuestro Padre. Nosotros tenemos que proferir por todas las cosas que nos llevan cerca a tomar la posición a la que nos he llamado. Eso se llama identidad de reino. Así que tenemos que buscar la identidad del reino. Verso 3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Entonces, hay diferentes cosas que se utilizan para probar el oro o probar la plata. Pero el único que puede probar los corazones es Jehová de los ejércitos. Así que cuando a mí a veces las personas me preguntan, pastora, ¿qué hago para tener un hogar saludable o feliz? ¿Qué hago para tener hijos que sirvan a Dios o ese tipo de cosas? Yo siempre les digo que solamente hay una clave para esto. Eso no es como un proceso de 10 o 8 pasos para que nos salgan bien las cosas, no. Comunión con el Espíritu Santo, porque en el proceso de la comunión con el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo es el único que puede saber lo que hay dentro del corazón, dentro del espíritu de nuestro esposo y de nuestros hijos.
Y sabiendo eso, Él nos lo revela a nosotros para saber cuándo callar, cuándo abrazar, cuándo reprender a un hijo, cuánto darle confianza, cuánto soltar, cuándo agarrar. Es decir, solamente el Espíritu Santo, que conoce lo que hay dentro del corazón de nuestros hijos y de nuestro esposo, nos pueden revelar qué es lo mejor para hacer. Así que, verso 4. El malo está atento al labio inicuo, y el menesteroso escucha la lengua detractora. Así que, escuche esto, el malo está atento al labio inicuo. El enemigo espiritual, las huestes espirituales de maldad, están esperando a que nosotros digamos, no puedo, estoy triste, estoy aburrido, estoy enfermo, me voy a morir, mi vida es un desastre, todo es una ruina. Él está esperando a que nosotros digamos eso, porque una vez que nosotros decimos eso, hemos abierto la puerta, hemos abierto el portón para que Él venga y tome autoridad sobre todas aquellas cosas que se nos dio a nosotros por herencia, por ser hijos. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con las palabras que salen de nuestra boca. Y dice, y el menesteroso escucha la lengua detractora. Entonces, regularmente la persona en necesidad siempre está escuchando más sobre necesidad, problemas. La persona que tiene dinero siempre está escuchando más sobre que tiene y tiene. Entonces, pongamos mucho cuidado a quién estamos escuchando. No sea que nosotros estamos escuchando al mal, por un lado, o escuchamos al mal o hablamos para abrir una puerta y que el mal entre y tome dominio sobre nosotros. El verso 5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Entonces, ¿qué es escarnecer? Escarnecer es burlarse. Entonces, lo que está diciendo, se burla, el que se burla del pobre afrenta al Señor, es decir, va contra el Señor. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin pago. Entonces, nunca se alegre del mal de nadie, nunca se burle de la necesidad de los demás. A veces cuando uno observa ciertas situaciones positivas en la vida de uno, cuando la humildad de Dios ha llegado al corazón de uno, uno puede entender que todo lo que uno tiene que es bueno es porque la misericordia de Dios ha sido muy grande. Y lo que tiene que es malo es porque nos ha faltado trabajar, nos ha faltado poner un poco más de empeño en ello. Verso 6 dice así, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Entonces, ¿cuál es la relación y cómo nosotros tenemos que ver? Los viejos tienen que ver a sus nietos como una corona, como una gran bendición de ver sus generaciones florecer. Y no como a veces, no sé, algunas personas cuando empiezan a ver las cosas desde la perspectiva del mundo y no desde la perspectiva de Dios es, qué pereza estos muchachos, qué jartera estos muchachos, no me gusta. No, nosotros tenemos que sintonizarlos con nuestro Dios. Si el Señor dice que son una corona, pues véalos como eso, como una corona. Hay que disfrutar el hecho de ser abuela. Yo disfruto mucho el saber que tengo 3 nietos y en las oportunidades que puedo compartir con ellos, me los quiero gozar porque son mi corona. Y dice la segunda parte del verso 6, y la honra de los hijos, sus padres. Entonces, nosotros debemos considerar eso, cómo tenemos que ver a nuestros padres, verlos como honra. Nosotros tenemos que honrarlos a ellos y darles el lugar que les corresponde porque ellos fueron los que nos procrearon, porque ellos fueron los que dieron de sus genes para que nosotros pudiésemos ser. Así que ellos son nuestra honra y nuestros nietos nuestras coronas. Verso 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Entonces, dice, ¿se imagina si el necio, y sucede mucho, que hay personas necias que tienen una elocuencia al hablar y pueden convencer a cualquier persona? Y son más necios los que se escuchan de esas razones que van contraria a la palabra. Por eso es que es tan importante conocer la palabra, porque cuando uno conoce la escritura, la palabra de Dios, uno filtra cualquier cosa que cualquier persona dice, la filtra con la palabra. Y entonces, aunque una persona hable elocuentemente o parezca muy sabia, con mucho conocimiento, pero si al filtrarla con la palabra de Dios no concuerda, entonces nosotros podemos considerar esa persona es necia. Lástima por los que no conocen la palabra, porque al ver su elocuencia pueden caer en esas redes. Pero dice que de igual manera, dice, tampoco conviene que el príncipe, cuanto menos al príncipe en labio mentiroso. Entonces,
nosotros somos príncipes, de acuerdo a las escrituras. Nuestro Dios es el Padre Rey y nosotros somos sus príncipes, hijos príncipes. Nosotros no estamos supuestos a decir mentira en ningún tiempo. No estamos supuestos a decir mentira. Porque nuestro Padre es un Padre de verdad, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que hablamos verdad. Porque nuestro Padre es rey, nosotros somos príncipe. Porque nuestro Padre es perfecto, nosotros estamos llamados a ser perfectos. Porque nuestro Padre es santo, nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Así que tomemos identidad de reino. Dice el verso 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Eso me recuerda una porción bíblica muy interesante. Recuerdo cuando iba a morir Aarón. Cuando iba a morir Aarón, Moisés se lo llevó aparte y le quitó las vestiduras. Pero lo llevó en privado, le quitó las vestiduras. En público se las puso, en privado se las quitó. De igual manera, cuando alguien hizo algo mal, si usted tiene algo que decir, dígaselo a él en privado. No se lo diga a nadie más, porque las personas que no forman parte de la solución se convierten en parte del problema. Piense en esa persona que cometió una falta como si fuera su hijo. Y yo le aseguro que si usted es una buena, no madre y padre, que ama a su hijo, usted no diría públicamente lo mal que hizo su hijo. Porque si no, eso sería insensatez y falta de prudencia. Entonces, llame aparte a esa persona y si usted tiene que llamarle la atención o hablarle o aconsejarlo, hágalo en secreto. En secreto se quitan las vestiduras. En público se ponen las vestiduras. Si usted tiene que decir algo bueno, dígalo. Si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Mas el que divulga aparta al amigo. Nunca divulguemos el mal de los demás. Jamás hablemos de las cosas malas de los demás. El juzgar de los hijos de Dios tiene que ser un juzgar conforme a la palabra de Dios, conforme a los pensamientos de Dios. Y la palabra dice claramente, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes están esperando. Así que lo que el Señor quiere es que nosotros en todo tiempo profiramos pensamientos, los pensamientos de Él que son bien para la vida de las personas, no mal. El mal no está en los pensamientos de Dios para nosotros. El verso 10 dice, la reprensión aprovecha al entendido, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Entonces, a veces solamente con reprender o hablar, una persona entendida y sabia corrige su camino. Pero una persona necia, por más que lo castiguen, a veces, continúa con su necedad. Verso 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Oh, valor. Esto a mí me parece, es fuerte, es una porción fuerte, es palabra de Dios y se cumple. Es muy importante que nosotros entendamos que las leyes de Dios son principios espirituales de poder y que independiente de que nosotros creamos o no creamos, estamos sometidos bajo esos principios y se van a hacer una realidad en nuestra vida. Entonces está diciendo, si nosotros nos determinamos por la rebeldía, ¿y qué es rebeldía? Rebeldía es cuando yo sé lo que tengo que hacer, pero yo tomo la decisión de hacer otra cosa. Entonces, si nosotros nos determinamos por la rebeldía, dice que se nos va a enviar un mensajero cruel, será enviado, es decir, el enemigo, Satanás y sus secuaces van a venir para afectar nuestra vida y todo el rebelde será abatido. Es mejor ser humilde para ser levantado y no ser rebelde para ser abatido. Verso 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que nadie se quiere encontrar con ella, por supuesto, que con un fatuo en su necedad. A ese nivel lo compara la palabra. Un fatuo es una persona necia, una persona, no sé, una persona que está fuera de sus cabales, fuera de su entendimiento. Dice que cuando esa persona está en toda su necedad, diciendo necedades, y no sé si usted se ha encontrado alguna vez con esas personas que todo lo que está hablando es una necedad y usted mejor me voy, no hay nada que hacer aquí. Pues bueno, esa es una comparación bastante fuerte. Verso 13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Eso nos tiene que llevar a nosotros a hacer el bien en todo momento, a buscar el bien, a manifestar el bien, porque si no el mal va a estar siempre sobre nuestra casa.
Esto es causa y efecto. Cualquier cosa que yo haga eventualmente me va a volver a mí, y aún peor si le vienen a mis hijos o a mis nietos y yo hice mal y le va a llegar a ellos. Por eso hay que hacer el bien para que ellos recojan ese bien. Dice el verso 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces, profiramos la paz. Yo tengo un lema, y es que nosotros estamos llamados a vivir por encima del bien y del mal. Es decir, independiente de cómo la gente responde, independiente si la gente es grosera o no es grosera, si la gente es necia o no es necia, independiente de lo que ellos hagan, yo estoy llamada a estar por encima del bien y del mal. Así que mi comportamiento, mi actitud, mis determinaciones no pueden estar supeditadas a lo que hagan los demás. Yo estoy por encima de eso. Estoy llamada a estar por encima de eso, porque esa es la identidad de una hija del rey. Esa debe ser nuestra identidad. Verso 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son iguales, abominación a Jehová. Entonces, hacer lo correcto. Nunca se condena a un justo ni se justifica a un impío. Al impío, que se justifique él solo, porque nosotros no podemos entrar a justificarlo. De allí que es muy importante que nosotros, cuando nuestros hijos cometen errores, nosotros no tenemos por qué justificarlo. Si la corrección llega temprano, hay mucha esperanza al futuro. Pero si nosotros no permitimos que nuestros hijos sean corregidos a tiempo, entonces problemas mayores se vienen. Verso 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Entonces, la sabiduría no es algo que se puede entregar. La sabiduría no es algo que se da, es algo que se desarrolla en la vida de una persona. Y como dice, aunque pudiese comprar la sabiduría, si no tiene entendimiento, cuando llega la sabiduría, no la puede apreciar como tal. Es por eso que la palabra decía, no le tire las perlas a los cerdos. Porque no por ser peyorativo con los cerdos, pero la situación es esta, es que un cerdo en su mentalidad y en su entendimiento, una perla es igual que cualquier piedra, igual que cualquier cosa, no tiene valor alguno, no tiene precio alguno. Entonces no puede apreciarlo. De igual manera, una persona que sea necia nunca apreciará tesoros de sabiduría, y porque no tiene entendimiento. Así que nosotros tenemos que preferir por tener entendimiento, y el entendimiento se va dando de tanto pasar tiempo con Dios, en el mucho desarrollar el tiempo con el Señor. Allí va aflorando el entendimiento y el Señor va entregando esas palabras de sabiduría, y con el entendimiento las tomamos, las procesamos y empezamos a desarrollar carácter de sabiduría en nuestra vida. Dice el verso 17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Es así, a veces es mejor amigo cercano que hermano lejano. Y si tenemos amigos, nosotros hemos de mostrarnos amigos, hemos de ser amigos en todo tiempo, que nuestros amigos puedan confiar en nosotros, porque nosotros realmente nos determinamos a esperar y a buscar para ellos todo lo que buscaríamos para nosotros. Dice, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El llamado es a no fiar. Es mucho mejor regalar, dar, ayudar de lo que uno puede y de lo que uno tiene. La cuestión es que la mayoría de las veces se fía o se hace una fianza de algo que no se tiene. Es decir, si yo tengo una casa que es la bendición que Dios me ha dado, y yo salgo de fiador, yo estoy poniendo en juicio, estoy poniendo en riesgo el bienestar de mi familia con, para salir como fiador de algo que yo no tengo la seguridad de poder pagar. Entonces es mejor no hacer eso. Cuando pueda, preste lo que puede prestar, regale lo que pueda regalar, pero no se enrede con las palabras de su boca para meterse de fiador. Verso 19. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Entonces,
El que disputa está abriendo la boca todo el tiempo, está defendiéndose, está hablando, está gritando, está con todo ese tipo de cosas. Entonces dice, el que ama la disputa, entrar en conflicto rápidamente, ama la transgresión, es decir, se expone a ser transgredido, se expone a ser lastimado, se expone a ponerse en una posición complicada. Dice, y el que abre demasiado la puerta busca ruina, es decir, a veces abrimos demasiado la puerta de nuestra alma y lo que nos traemos es ruina. Así que es mejor callar, saber callar cuando hay una dificultad. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El perverso de corazón es el perverso de pensamientos, sentimientos y deseos. Tiene una intencionalidad de hacerle daño a alguien. Entonces es perverso en lo que piensa, en lo que siente, en lo que desea. Dice que nunca va a hallar el bien, nunca va a hallar el bien porque está maquinando el mal. Pero no solamente eso, dice, y el que revuelve con su lengua, el que con la lengua enreda las cosas, se engaña, dice mentiras y todo ese tipo de cosas, va a caer en el mal. Así que cuidémonos de ese tipo de cosas. Aunque el enemigo nos traiga, nosotros a veces podemos estar tranquilos en una situación y de pronto el enemigo nos trae ciertos mensajes. Hacer lo que dice la palabra, lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Quítese eso de su mente, no permita ese tipo de conversaciones. Con Satanás no se habla, a Satanás se renuncia, se echa, se saca fuera y se le calla, pero con él nunca hable. Dice así, verso 21, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Yo creo que nadie sabe realmente el camino que puede escoger un hijo. Y yo le diría a los padres, no se entristezcan si las cosas están saliendo muy mal. Entristezcanse si ustedes no han hecho lo que han tenido que hacer. Pero en la vida nosotros tenemos que tener la virtud de ser responsables haciendo lo que tenemos que hacer, lo que sea nuestra responsabilidad. Y si las cosas no saliesen, espere en las promesas y descanse de que usted hizo lo que tenía que hacer. Ya usted le entregará las cosas al Señor, podrá descansar en el Señor. A veces hay que apresurarse, afanarse y presionarse a descansar en el Señor, porque de lo contrario, lo que nos viene es turbación del enemigo que nos arrincona para que cada vez nos sintamos más mal, se debilite nuestro cuerpo, se debilite nuestro espíritu y dañe todo lo que tenemos bien. Dice el verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, hay una relación entre el espíritu y los huesos. El espíritu es el estado de ánimo. Si el estado de ánimo de uno es bajo, es triste, es agonía, es dolor, es, no sé, ese tipo de cosas, pues eso se va sintiendo en los huesos, nos vamos sintiendo enfermos, nos vamos sintiendo fatigados. Pero dice, pero el corazón alegre, es decir, mis pensamientos todo el tiempo están mirando todo lo bueno, y gracias Padre por esto, y gracias por las bendiciones, y agradecimiento a mi esposo por lo que hace por la familia, y agradecimiento a mis hijos por los detalles pequeños y las cosas bonitas, agradecimiento a mis padres por todo lo que hicieron, agradecimiento aún por las cosas más pequeñas, tener corazón agradecido, tener un corazón alegre, eso se va a constituir en una medicina que se va a ver en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra alma. Dice el verso 23, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Tomar soborno, ¿qué es eso? Permitir que alguien le pague un dinero para no decir lo correcto, no decir la verdad, torcer las cosas, aligerar situaciones, no. Es decir, el soborno nunca será bueno. El soborno es injusticia delante del Señor. Así que rechacemos todo tipo de sobornos porque nos pone en camino de injusticia. Y nosotros, los que estamos buscando la sabiduría de Dios, tenemos que andar por camino de justicia. Verso 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Entonces, una persona que es entendida todo el tiempo se dirige hacia la sabiduría y se ve y habla y piensa en sabiduría. Pero una persona necia, hoy está aquí, mañana acá, después otra cosa, no se puede ubicar, no se halla, no tiene
no encuentra reposo su alma. Verso 26. Perdón, el 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Claro, la necedad siempre constituirá amargura y pesadumbre a todos los que están alrededor y cuanto más a los padres que están esperando la sabiduría en sus hijos. Verso 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Si nosotros nos constituimos en hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios, en todo miraremos lo que es justo, en todo miraremos la equidad, el buen camino, y allí nos inclinaremos. No se alegrará nuestro corazón cuando se hace lo incorrecto con las personas que están buscando el bien. Tratemos de orar, interceder y pedir al Señor sabiduría, porque si los gobernantes y las personas en eminencia o en posición de señorío tienen sabiduría, entonces se garantiza la justicia. El que ahorra, dice el verso 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, a veces es mejor escuchar y cuando se vaya a hablar, haberse tomado el tiempo para que la sabiduría de Dios venga a nuestros labios y nosotros todo lo que digamos vaya en la dirección de la bendición de Dios. Verso 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Así que no hablemos a la ligera. Hablemos conforme al justo juicio de Dios. Hablemos en entendimiento. Busquemos la sabiduría de Dios antes de hablar. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Por favor, si ese mensaje fue de bendición para su vida, compártalo. Que las personas puedan buscar el canal en YouTube, conferencista y escritora Rocío A. Figueroa, y la página de Facebook, conferencista y escritora Rocío A. Figueroa. Mil y mil bendiciones. Bye.